Si ustedes recuerdan, en los últimos días de enero, hice una advertencia que obviamente quedó en lo que es nuestro círculo privado, ¿verdad?, de hermanos, acerca de que algo estaba por acontecer entre Rusia y Ucrania. Eh, Obviamente sé que yo no hago videos, sé que me conocen ustedes exclusivamente y algunas personas con las cuales tengo contacto en Internet. Entonces, esa especie de advertencia que hice llegó a unos pocos. 10 días después, algunas personas se dieron cuenta de esto, entre ellos una persona muy reconocida de Centroamérica que hace videos, ¿verdad? Y es muy reconocida en esto. Ahí advirtió lo que estaba pasando, pero lo advirtió, y tengo que decirlo de una forma equivocada. ¿Por qué? Porque vienen identificando a Rusia con el Magog bíblico. Ahora vamos a ver dónde aparece nombrado Magog. ¿Sí? Obviamente creo que prácticamente nadie puede estar a favor de lo que está haciendo Rusia. Más allá de las posiciones políticas que cualquiera puede tener, todos somos espectadores de esto que está ocurriendo, de esta guerra terrible y fratricida que está ocurriendo en contra de Ucrania, los esfuerzos que esa nación está haciendo por defenderse de un monstruo inmenso como es Rusia, ¿no? Todos conocemos eso, conocemos los esfuerzos de muchos países por ayudar a Ucrania de distintas formas y los problemas sociales y humanitarios que están ocurriendo, con lo cual obviamente hablar a favor de Rusia en este momento sería una locura. Pero el ser conscientes de lo terrible y de lo grave de lo que está haciendo Rusia, no tiene que conducir a equivocar el lugar de Rusia en los términos bíblicos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque es importantísimo poder identificar correctamente los actores de los textos bíblicos, porque esto conduce a poder actuar y estar prevenidos, ¿sí? Si uno no identifica correctamente los actores, por llamarlo los personajes de los textos bíblicos, uno no actúa en consecuencia e incluso no va a estar prevenido cuando los verdaderos actores hagan algo. Como les dije, un ejemplo de esto ocurrió con la vacuna del COVID, que muchos en su ignorancia identificaron con la marca de la bestia. Nosotros venimos diciendo, cuando digo nosotros no me refiero exclusivamente a Ricardo, sino a una corriente de doctrinario pensamiento que está en varios países de Latinoamérica y en Estados Unidos, que coincidimos en esto, que creemos que la marca de la bestia es precisamente la marca que el Islam pone en la frente de sus seguidores. Ignorantes de esto, muchos grupos cristianos y algunos mesiánicos, como por ejemplo esta gente de Centroamérica, identificaron a la vacuna del COVID con la marca de la bestia. Lo cual lleva ¿a qué? A que cuando salga la verdadera marca de la bestia, no la identifiquen. ¿Sí? Y siendo la marca de la bestia una señal clara de la adhesión al anticristo, el dar una información equivocada conduce a que no se identifique la señal real, la señal verdadera. Si no se identifica correctamente a Gog y Magog, entonces se termina confundiendo el enemigo principal de Israel. Como les digo, hace mucho tiempo que existe una corriente que identifica a Magog con Rusia. Pero esto ha sido más que nada para servir a distintos intereses políticos, sobre todo en la época del comunismo, cuando lo que actualmente es Rusia era la Unión Soviética. Y ahora, obviamente, con la injusta agresión a Ucrania, da muchos más elementos para esta gente que trata de identificar a Magog con Rusia. Pero esto, desgraciadamente, es un error que lleva a no identificar al verdadero Gog y Magog. Por otro lado, algo que sigue persistiendo es confundir, ¿sí? Es esta confusión de considerar a Europa como el centro de las decisiones que pesan sobre Israel. Ustedes recordarán cuando hablamos de Daniel, cuando vimos las distintas profecías contenidas en Daniel, cuando vimos la estatua, ustedes recordarán que hablamos de los distintos reinos, y que precisamente el último de estos reinos era el Imperio Otomano, ¿sí? El Imperio Turco, con base en lo que actualmente es Turquía, con su capital Ankara. Habíamos comentado cómo desde Turquía se había gobernado todo lo que era Medio Oriente y parte del norte de África, y cómo este era el último gran imperio que identificaba el libro de Daniel, y cómo este imperio había sufrido una herida no mortal en su cabeza, tal cual lo que es la herida
de la bestia, una herida no mortal en su cabeza en el año 1924 y que se iba a reconstruir. No soy yo el único que sostiene esto. Como les digo, hay muchos grupos, fundamentalmente en Estados Unidos, no en Latinoamérica, debo decirlo, ¿sí? No en Latinoamérica, pero sí, por ejemplo, el grupo Hora Mesiánica. En Latinoamérica es otro de los que sostienen esto, pero sí en Estados Unidos. Muchos sostienen esto acerca de que el Imperio Otomano es realmente la bestia del Apocalipsis, y obviamente el Anticristo va a ser un líder que surja como cabeza del Imperio Otomano, o bien alguien respaldado también por Israel, ¿sí? Que sea un gobernante del Imperio Otomano. Recuerden, cuando hablamos de Imperio Otomano, es el imperio turco fundamentalmente, que gobernó parte de Irak, todo Medio Oriente, Jordania, Líbano, eh, lo que en aquel momento se llamaba Palestina, Arabia, Yemen, el norte de África. Un imperio inmenso. Como les decía, persiste la idea de la confusión de tener a Europa como el centro de las decisiones que pesan sobre Israel. Por lo cual, aún en estos tiempos, hay muchos que siguen creyendo que el Papa es el anticristo. De hecho, está, por ejemplo, el grupo, ustedes lo conocen, los adventistas. Los adventistas siguen sosteniendo que el anticristo es el Papa. En tanto y en cuanto el Papa, sea Benedicto o sea Francisco, tiene menos poder que el presidente qué sé yo, de Nacional de Medellín. Realmente es una persona que hoy por hoy no tiene poder. E incluso tanto tiempo se habló del poder económico del Vaticano. Hoy por hoy, el Banco del Vaticano, las fábricas, las supuestas grandes fábricas de armas del Vaticano y todo eso, ¿no? Es algo que no tiene poder dentro de lo que es el concierto mundial. Hoy las empresas más poderosas, sí, son las de armamentos, pero son las de armamento de Rusia, son las de armamento de Estados Unidos, la producción de armamento en Francia y Alemania, las empresas de combustibles, y todo esto no es algo que esté dominando el Vaticano. Por otro lado, ustedes lo han visto, el Papa en este momento no tiene poder ni para pedirle a Zelensky que, no sé, que pinte una avenida. Entonces, seguir considerando que Europa es el centro de las decisiones que pesan sobre Israel y que el Papa es el anticristo, realmente es no tener noción de la realidad. Pero por otro lado, ahora hay gente, y hablando a Rusia con Magog, obviamente el dirigente de Magog, Gog, es Putin, con lo cual Putin sería el anticristo. Incluso ayer nos reíamos porque ha surgido la idea, no sé cuánta difusión tiene eso, de que Putin es el anticristo porque sería descendiente de Rasputín. Una cosa que realmente me llevó a risa, pero digo, no, algo tengo que comentar de esto porque si hay gente que lo está repitiendo, evidentemente lo pueden llegar a escuchar. El tema es que Grigori Rasputín, ¿sí? Ayer hablábamos acerca de los descendientes de Rasputín. Primero principal, la historia de Putin es conocida. ¿Sí? Putin nació en Leningrado en el año 52, tuvo dos hermanos mayores que murieron, se sabe de qué trabajaba su padre, su madre, se sabe dónde estudió Putin, en el barrio que se crió. Es una locura pensar, sobre todo tomando en cuenta que, si mal no recuerdo, Rasputín murió en el año 16 y Putin nace en el 52. Es más, alguien podría decir que es un nieto de Rasputín, ¿verdad? Lo cual también es una tontería, porque una pequeña investigación que pueda hacer cualquiera acerca de la vida de Rasputín, de Grigori Rasputín, verá que de sus tres hijos, Dmitri, Bárbara y María, la única que tuvo descendientes fue María, y los tuvo en Estados Unidos. Yo no les digo que se pongan a investigar sobre la vida de Rasputín, que eso, por ahí hay personas como yo que se interesan por ahí por saber estas cosas, ¿verdad? Pero no tiene ningún fundamento. Es para risa realmente pensar que Putin es hijo o nieto de Rasputín. Como les digo, Rasputín murió creo que fue en el año 16, asesinado por el príncipe Yusupov, si mal no recuerdo fue en San Petersburgo, y sus hijos, Dmitri y Bárbara, no tuvieron hijos. La otra hija, que es María, se fue a vivir a Estados Unidos y los descendientes estuvieron ahí. Putin nació en Leningrado en el año 52, no tiene nada que ver. Quizás lo relacionan, perdónenme por la risa, ¿no? Los que estén escuchando esto, quizás lo relacionan por el final del apellido de Grigori Rasputin, de ahí Putin, pero es una tontería muy grande. Así que imagínense las cosas que circulan en Internet, a las cuales desgraciadamente uno muchas veces tiene que dar respuesta. Ahora bien, siendo cosas serias, hay algunas preguntas que corresponden que nos hagamos. En primer lugar, ¿cuál sería el sentido y utilidad de las profecías?
porque se toman las profecías como una especie de herramienta para adivinar el futuro. Pero no es así. En primer lugar, los profetas eran personas muchas veces cercanas al poder, al gobierno. De hecho, parte de sus tareas era llevar los escritos, la historia de los gobernantes, y por esta cercanía al gobierno, precisamente le podían decir cuándo se estaban desviando de lo que era la voluntad de Dios. Por eso es que tenían tanta llegada a hablar con reyes. Si yo hoy, por ejemplo, me quiero ir a hablar con el presidente de la Argentina, y no voy a llegar ni a la puerta, me van a echar a patadas. Si alguien quiere ir y hablar con Biden en Estados Unidos, es muy difícil que acceda a él. De igual manera, un monarca de la antigüedad, imagínense los asesinatos que había. Entonces, ¿cómo es que llegaba un profeta a presentarse delante de un rey y decirle, mira, vos te estás equivocando, estás haciendo esto, esto y esto, y Dios te va a castigar? O sea, llegaban precisamente porque eran personas vinculadas al gobierno, ¿sí? Como les digo, gran parte de las tareas de los profetas era precisamente llevar la historia del Estado. Por eso se encontraban cercanos. Entonces los profetas lo que hacían era advertir fundamentalmente a los gobernantes cuando se estaban desviando de lo que era la voluntad de Dios. Esa era la primera tarea de los profetas. Y obviamente dentro de esta advertencia, ellos tenían una visión que era dada generalmente por Memra, por alabar, por la palabra, por el logos, ¿sí? Se les presentaba la palabra y les decía algo que le tenían que decir. Hoy por hoy, la utilidad de las profecías está en que son una base de interpretación de los tiempos que nos toca vivir. No una herramienta para adivinar el futuro. ¿Sí? Yo no puedo adivinar el futuro a partir de las profecías. Ese es precisamente el error que tiene el cristianismo tantas veces y que trasladan muchos mesiánicos cuando dejan de ser cristianos y se hacen mesiánicos. Pretenden adivinar el futuro. Y ese nunca ha sido el sentido de las profecías. Las profecías son una base para interpretar los tiempos que nos toca vivir. Ahora bien, una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Podemos entender las profecías únicamente con el contenido que la propia Biblia nos da? O sea, yo, un Juan de los Palotes o cualquiera, puedo agarrar Ezequiel, ¿sí? Y sin tener otro estudio, ¿puedo decir claramente lo que la profecía está diciendo? Y tengo que decir que no. Cualquier persona no puede tomar las profecías de Ezequiel y decir, esto quiere decir tal cosa. Como tantas veces existe la costumbre en el cristianismo protestante, evangélico, pentecostal sobre todo. Cualquiera agarra cualquier profecía de Jeremías, de Ezequiel, y dice, esto quiere decir esto, tal cosa. Eso tiene varios problemas. En primer lugar, que las profecías se dan dentro de un contexto. El contexto es cultural, ¿sí? Con respecto a todo el movimiento cultural de una época, como puede ser, por ejemplo, la helenización en los tiempos de los macabeos. ¿Sí? El adoptar la cultura griega en tiempos de los macabeos es una cuestión cultural. El adoptar, por ejemplo, el deporte, que los jóvenes judíos empezaron a hacer los deportes griegos, deportes que a su vez los griegos habían recibido de los lidios. ¿Sí? Algún día les voy a contar eso. Parte de hacer deporte como los griegos era estar desnudo. No sé si todos lo sabían, pero en los gimnasios, los jóvenes que hacían deporte estaban desnudos o con lo que se llama taparrabo, una pequeña toallita, con lo cual la desnudez no estaba protegida. La desnudez no es algo que haya sido aceptado y que sea aceptado en la cultura hebrea. Entonces, cuando los jóvenes judíos adoptan los deportes de la cultura griega, en el gimnasio, por ejemplo, que se había instalado ahí en Jerusalén, cambian ese aspecto cultural, adoptan ese aspecto cultural y precisamente empiezan a hacer algo que era contrario a lo que las escrituras decían, mostrar la desnudez. Entonces, como les digo, hay muchas cuestiones culturales que tienen que ser tomadas al momento, por ejemplo, de analizar una profecía. Daniel no escribe en hebreo. Entonces, el idioma, por ejemplo, el aspecto cultural del idioma, o sea, el arameo que utiliza, por ejemplo, el arameo y el caldeo que utiliza Daniel, es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Por eso digo que cuando se analizan las profecías hay, por ejemplo, aspectos culturales que hay que tomar en cuenta. Otros aspectos son aspectos históricos. Yo no puedo analizar las profecías de Ezequiel, por ejemplo, 38, y no tomar en cuenta los territorios que nombra, por ejemplo, Ezequiel 38, a qué correspondían en esa época. Yo no puedo ahora, de golpe y porrazo, decir Tubal, por ejemplo, es Tobol en Rusia, Mesec es Moscú, y Magog es Rusia. ¿Y por qué lo decís? Y porque se me ocurre que es parecido el nombre. Es una locura. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? O sea, para analizar las profecías, eso debe hacerse con seriedad y con estudio. ¿Significa esto
¿Que hay que ser un erudito para entender la Biblia? No, por supuesto que no. Pero sí es necesario que una persona sepa adquirir numerosos conocimientos para poder enseñar y discernir correctamente la Biblia. ¿Sí? No es necesario que cada uno de los miembros de las congregaciones sean eruditos, sabios, conocedores, pero sí tiene que ser un estudioso y un erudito aquel que supuestamente pretende explicar las cosas. Otras cuestiones que hay que tomar al momento de analizar las profecías son los registros históricos. O sea, yo no puedo decir, sí, Ezequiel habló de tal cosa, si yo no tomo en cuenta los registros históricos que hay de eso. Parte de estos registros son cosas que escribieron otras personas, como por ejemplo Plinio fue un historiador romano, Herodoto fue un historiador griego, Josefo fue un historiador judío, Jerónimo fue ya un historiador y un escritor cristiano. Todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta. Pero ojo, también esos escritos históricos pueden estar falseados, pueden contener errores. Les voy a dar un ejemplo. Josefo es alguien supuestamente muy respetado por el cristianismo. A Josefo, Antigüedades de los Judíos y Guerra de los Judíos, son textos que en el cristianismo siempre se comentan, o por ahí cuando hay que dar explicaciones, muchos escritores cristianos toman en cuenta a Josefo. Sin embargo, de Josefo, en lo que es la literatura judía no se puede hablar. Josefo es considerado un traidor. Josefo, en el momento que los romanos tenían rodeado Jerusalén y atacaron y destruyeron Jerusalén y el templo, sí, estamos hablando del año 70, Josefo estaba del lado de los romanos. Y muy posiblemente Josefo pasó información a los romanos acerca de los emplazamientos defensivos. Con lo cual Josefo, para el judaísmo, es considerado un traidor. Entonces, lo que haya escrito Josefo tiene que ser tomado con pinzas muy, muy delicadas. Hace tiempo un hermano me preguntó, incluso prácticamente me comentó por qué yo no hablaba de Josefo y no utilizaba los escritos de Josefo, si tantos mesiánicos toman a Josefo, ¿sí? A Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos y Guerra de los Judíos. Y le dije, lo hacen por desconocimiento. ¿Por qué? Porque vienen formados dentro del cristianismo y no saben que en la cultura judía Josefo es un traidor. Es alguien que se puso del lado de los romanos y escribió acerca de la conquista de Jerusalén como un asesor romano. Entonces, lo que haya escrito Josefo tiene que ser también tomado con pinzas. Imaginemos una locura. Imaginemos que dentro de 1000 años alguien pretende conocer la historia, ¿sí?, del siglo XX a partir de los registros históricos del nazismo. O, por ejemplo, alguien pretende entender el siglo XX a partir del libro Mein Kampf, Mi lucha, de Adolfo Hitler. La visión que va a tener va a ser totalmente errónea o tergiversada. Es como si dentro de 100 años alguien pretende aprender la historia del principio del siglo XXI a partir de los escritos de Vladimir Putin. Si en este momento están diciendo que ellos no están haciendo una guerra y sabemos que han destrozado parte de Ucrania, están diciendo que es una operación simplemente, le están diciendo a su pueblo que no están atacando a las poblaciones civiles, y todos los días estamos viendo bombardeos y destrucción hasta de hospitales, de escuelas, estamos viendo todo eso, pero sin embargo los rusos están recibiendo una información distinta. Imagínense si dentro de 100 años la historia la escribieron los rusos. Bien, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Como dije, no es necesario ser un erudito, un sabio, un conocedor para entender la Biblia, pero sí es necesario que una persona sepa adquirir numerosos conocimientos para poder discernir correctamente. ¿Sí? Bueno, más allá de este pequeño preámbulo, pequeño que me llevó casi media hora, en Ezequiel se da una visión de Gog y de Magog, con todo un texto que puede ser discernido correctamente. Voy a arrancar con Ezequiel 38. Dice así: vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Bueno, ya he explicado muchas veces, quizás hay alguien que escuche este audio que no está al tanto de esto. Los términos, tanto en hebreo como en griego, son muy claros en esto, y a veces en castellano se nos pierde la idea. Acá dice, vino a mí palabra de Yahweh diciendo. Muchos que leen esto no se dan cuenta que quien vino es la palabra. Ese es uno de los nombres que recibe el Hijo de Dios. Memra, Adabar, Hologos, Milto, la palabra. ¿Sí? O sea, vino y se le presentó la palabra a Ezequiel y le dijo, ¿verdad? Esto tenemos que entenderlo de esa forma. Versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Meselik y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog,
príncipe soberano de Mesec y Tubal. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. Bueno, arrancamos con estos primeros 5 versículos. Como ustedes ven, se nombra muchos pueblos: Magog, Mesel, Tubal, Togarma. Bueno, hay explicación acerca de cuáles son estos pueblos, ¿sí? Vamos a partir por uno. A ver, este que parece japonés en realidad. La casa de Togarma. Fíjense que dice, versículo 5, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas. Bueno, Togarma, la casa de Togarma, Bet Togarma, es una composición de palabras. Bet significa casa, To significa monte, Garma es una derivación del nombre Gomer, ¿sí? Que ustedes lo conocen ya por los escritos bíblicos, y la casa de Togarma, así todo completo, era una región que se encontraba en lo que actualmente es Armenia, donde se afincaron los descendientes de Gomer, uno de los hijos de Jafet, ¿sí? O sea, esta casa de Togarma estaba y nos representaría lo que actualmente es Armenia, o zonas cercanas a Armenia. Luego dice Mesec. Mesec también es un hijo de Jafet. Este Mesec, ahora ustedes recuerden esto que les voy a decir, esta zona está emparentada con las llamadas tribus escitas, ¿sí? Escitas. Luego se menciona a Tubal. También este es un descendiente de Jafet. Los descendientes de Tubal se ubicaron en lo que actualmente se llama Mar Negro, ¿sí? Ustedes fíjense que, bueno, no me refiero todavía a Magog, ¿no? Vamos a Mesec, Tubal, Togarma. Fíjense que también se nombra, como parte de estos confederados, a Persia, Cus y Fut. En Persia tenemos fundamentalmente, para estos tiempos históricos, lo que es Irán, ¿sí? Es una de las partes más importantes de esta pieza en el grupo confederado. Luego se nos nombra Cus. Cus es el sur del actual Egipto y parte de lo que ahora también se llama Sudán, ¿sí? Cus es un descendiente de Cam. Y se menciona finalmente a Fut. Fut es otro descendiente de Cam, y sería lo que actualmente es Libia. Como ustedes pueden ver, Cus y Fut se refiere a zonas de África. Persia, fundamentalmente la zona de Sinar y todo eso, es lo que actualmente corresponde a Irán y parte de Irak. Y Gomer, Mesec, Tubal y Togarma serían la parte norte. Esta es toda una confederación de lugares, por ahora lo digo de esta forma, más que de naciones, de lugares, los cuales irían en contra de Israel. Fíjense que no dije quién es Magog todavía, ¿no? Bueno, ustedes pueden leer, yo por la cuestión de la voz no voy a leer todo, del versículo 7 al 14, del 7 al 13, van a ver todo lo que es la observación que Yahweh le hace con toda la intención de Gog, de unir a toda esta confederación en contra de Israel. Y el versículo 14 nos dice: por tanto, profetiza, hijo de hombre, y di a Gog: así ha dicho Yahweh el Señor, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habite con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Bueno, fíjense que acá se nos está dando un punto muy importante. En el momento en que esto ocurra, Israel va a habitar con seguridad. Me pregunto, en este tiempo, ¿Israel está relajado? ¿Israel está habitando con seguridad? ¿O en todo momento está en el peligro de que Irán lo ataque, de que las milicias del Hezbollah ataquen, de que reciban misiles tirados desde Siria, de que la zona de Gaza se subleve y de que haya atentados en las propias ciudades de Israel con terroristas palestinos? ¿Está habitando en tranquilidad y seguridad Israel o está viviendo un tiempo de conflicto? Obviamente que la respuesta es sencilla. Israel en este momento está viviendo un tiempo de conflicto, no está habitando con tranquilidad y seguridad. La violencia de los musulmanes está siempre vigente. O sea, lo que va a ocurrir en un momento en el cual se haya logrado paz y estabilidad. Versículos 15 y 16. Dice: vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Obviamente esto es una figura. Sabemos que hoy no se pelea a caballo, ¿verdad? El caballo ha sido reemplazado por lo que es la infantería mecanizada, lo que son los carros de asalto y los tanques de guerra. Sabemos que esto obviamente es alegórico, ¿verdad?
Versículo 16 dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será el cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan, cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Bueno, esto que ha sido traducido como al cabo de los días, les tengo que decir que es incorrecto. En realidad la frase es Aharit Ayamin, y es lo que en otras partes se analiza como los tiempos del fin. Ustedes habrán visto que cada vez que nos encontramos con esa frase, yo se los digo, es más, estoy preparando, tengo en agenda un escrito, de todos los lugares donde se menciona la frase Aharit Ayamin, porque esos son los llamados tiempos del fin, ¿verdad? Lo cual no se traduce en la Biblia de la misma forma, y de hecho cuando se traduce de la misma forma en toda la Biblia, nos da una visión distinta, una visión bastante adecuada de los tiempos del fin. Repito, acá dice que iba a subir, que Gog y Magog, o sea, y con toda esta confederación van a subir contra Israel en el Aharit Ayamin, en los tiempos del fin, ¿verdad? Lo que acá en versículo 16 dice, al cabo de los días. Bueno, para ir definiendo, ¿quiénes y qué son Gog y Magog? Y voy a refrendar con todo esto por qué no es Rusia. Bueno, en primer lugar, es necesario que sepamos qué es Lidia. Le salí con algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Nombre de mujer, Lidia. Resulta que Lidia fue un reino que estaba ubicado en la península de Anatolia. Ustedes dirán, bueno, Anatolia a la mayoría no le significa nada. Bueno, Anatolia es parte del actual territorio turco. ¿Sí? Ustedes tienen en este rectángulo, tienen el mapa mundi, ¿sí? El planiferio, y este rectangulito nos está indicando que se trata de este. ¿Sí? Ustedes ven el puntero del mouse, ¿no? Del ratón. Bueno, esto, acá está la actual Turquía, acá está Israel, este chiquito es Israel, acá tenemos el Líbano, acá tenemos Siria, ¿sí? Acá tenemos Jordania, bueno, esto es Grecia, esto es la península itálica, bueno, y acá, dentro de lo que es Turquía, esto es la península de Anatolia. Esta es una región estratégica importantísima porque es una de las entradas sur de Europa. Bueno, esto es la península de Anatolia, y acá, esto que está en verde, es lo que es el reino de Lidia. ¿Sí? Bueno, ahora van a ver por qué resulta esto importante. Bueno, ¿por qué es importante Lidia? Primero y principal, Lidia era un reino que está ubicado en lo que actualmente es Turquía. Fíjense como siempre volvemos a Turquía y no al Vaticano, ¿verdad? Yo realmente no entiendo cómo en estos tiempos, año 2022, todavía hay gente que tiene la mira puesta en el Vaticano, en Roma, cuando toda la Biblia apunta a esta región del Medio Oriente. Bueno, vuelvo a esto. Lidia era un reino que estaba ubicado en la península de Anatolia, como les digo, en el actual territorio turco. Era un reino bastante rico, tenía yacimientos de oro, incluso oro blanco, y tenía una cultura, vieron que yo les mostré el mapa, que estaba cercano a Grecia, tenía una cultura emparentada con la cultura griega, y de hecho la lengua que ellos hablaban tenía un alfabeto basado en el alfabeto griego. Pero no quedaron registros como para hablar de todos los aspectos culturales de los lidios, sino que los registros que quedan de los lidios provienen precisamente de los griegos. ¿Sí? Los griegos que llevaban controles históricos de todo. Entre ellos, el gran historiador Herodoto. Bien, ¿de dónde surge el nombre de Lidia? Bueno, esto es muy interesante. Cuando uno va a Jeremías 46, versículo 9, dice, subid caballos y alborotaos carros y salgan los valientes, los etíopes y los de Put que toman escudos y los de Lud que toman y entesan arco. Bien, los de Lud en hebreo es Ludim. Ludim es el plural de Lud. ¿Sí? ¿Y de dónde sale este nombre Lud? Bueno, esto aparece en Génesis, capítulo 10, versículo 22, donde dice, los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. O sea, Lud, ¿sí? Lud es uno de los hijos de Sem, y de Lud surgen los Ludim, que son nombrados en Jeremías 46, 9. El historiador Herodoto, el historiador griego, en su primer libro de historia, yo les comento algo simplemente para que ustedes sepan la seriedad con que hago esto. ¿Sí? Yo no me estoy llevando por referencia, yo tengo los libros de Herodoto. ¿Sí? Cuando les cito a Herodoto es porque yo lo leo a Herodoto, ¿verdad? Ustedes van a ver que lo digo con respeto, ojalá no crean que es para jactarme, simplemente para decir que cuando uno se pone a hablar de estas cosas, tiene que ir a las fuentes y tiene que investigarlo, no tocarlo de oído. Bueno, el historiador griego Herodoto, en su primer libro,
Dice, los que reinaban en el país antes de Argón eran descendientes de Lido, el hijo de Atis, y por esta causa todo aquel pueblo que primero se llamaba Meón, vino después a llamarse Lidio. O sea, lo que los griegos conocían como Lido no es otro que este Lud, descendiente de Sem. Bien, en las primeras páginas de ese primer tomo de Herodoto, de la historia de Herodoto, se puede ver cómo se organizó la muerte del rey Lidio. Había un rey Lidio que se llamaba Candaules, y murió a manos de otro rey, de uno que después iba a ser rey, perdón, llamado Giges, ¿sí? O Giges, ¿sí? Retengan esto que estoy diciendo. Un primer rey, llamado Candaules, de los lidios, fue muerto por Giges. Esto ocurrió alrededor del año 650 a.C. ¿Por qué estoy nombrando a este Giges? Porque este rey lidio, llamado Giges, aparece en las crónicas asirias, ¿sí? De los asirios nos quedan todos los registros históricos, las crónicas, porque los asirios los hacían en tablillas, todo lo cual se ha recuperado. Los asirios llamaban a este rey lidio Gugu de Ludu, ¿sí? O Gugu de Magugu. Repito, los asirios llamaban al rey Giges, ¿sí? A este rey lidio, lo llamaban como Gugu de Magugu. Esto es un hecho histórico conocido. Esto aparece, por ejemplo, en un libro que también tengo, que tengo a disposición del que lo quiera leer, un libro de un historiador italiano que se llama Mario Liberani, que se llama El Antiguo Oriente. Mario Liberani explica que quien los asirios llamaban Gugu, y los sirios y los griegos llamaban Giges, es el Gog de las Escrituras. Repito, a este hombre Giges, que gobierna más o menos alrededor del año 650 en esta región de Lidia, ahí en lo que actualmente es Turquía, los asirios lo llamaban Gugu de Magugu, ¿sí? Los griegos lo llamaban Giges, y es el Gog que aparece en las escrituras. Esto de Gugu de Magugu indica que Ma es la tierra de Gugu. Ma, en el idioma acadio, significa tierra. O sea, Gugu de la tierra de Gugu. A la tierra le ponían el nombre del gobernante. Magog significa simplemente la tierra de Gog. ¿Por qué? Porque en acadio, Ma significa tierra. O sea, en acadio era Magugu, la tierra de Gugu. Esto se convierte en Magog en la Biblia, ¿sí? Al transferirlo al hebreo, del acadio al hebreo, se transforma en Magog. Este Gugu, Giges o Gog, como aparece en nuestras Biblias, es el jefe de la antigua nación Lidia, que estaba ubicada en Asia Menor. Los asirios se referían a esta tierra con el primer líder que conocían. Por eso le daban el nombre este de Gugu de Magugu. Obviamente, encontramos una referencia a Magog en la Biblia. En Primera de Crónicas, capítulo 1:5, dice: los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Jabai, Tubal, Mesec y Tirás, los hijos de Gomer, Askenas, Rifat y Togarma. Como pueden ver, varios de estos son los nombrados en esa especie de confederación que se va a unir en contra de Israel. O sea, resumiendo, Gog de Magog es la forma en que en la Biblia aparece lo que en las crónicas asirias se muestra como Gugu de Magugu. Y este no es otro que el rey Giges, conocido como el rey de Lidia. ¿Y dónde estaba ubicada Lidia? En la actual Turquía, en la región de Anatolia. Este territorio es tomado y transformado en provincia romana en el año 133 a.C. De hecho, en el libro de los Hechos tenemos una referencia. Hechos 16:14 dice: entonces una mujer llamada Lidia, fíjense qué casualidad, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Bueno, ahora les voy a mostrar dónde estaba precisamente Tiatira, ¿sí? Esta señora era de la región, era de Tiatira, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar casualmente dónde estaba Tiatira. Recién les había mostrado que la península de Anatolia, ¿sí?, era el reino de Lidia. En el reino de Lidia, posteriormente, está la ciudad de Tiatira. De Tiatira, ¿quién era? Esta señora que se llamaba Lidia, casualmente, ¿sí? Esto, si ustedes ven, esta región, volvemos a lo mismo, es la actual Turquía. Siempre volvemos a esta cuestión. Bien, vamos a dejar de compartir este mapa. Vamos a seguir un poquito más, espero no aburrirlos. La ciudad de Tiatira se encontraba como les dije, en lo que actualmente es Turquía. Bueno, fíjense, nuevamente voy a leer un pedacito de Ezequiel 38. Ezequiel 38, versículo 2 dice: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Bueno, ¿de dónde surge el error de tantos de creer que Rusia es Magog? Bueno, donde ustedes pueden ver acá que yo leí príncipe soberano de Mesec y Tubal,
En griego, la Septuaginta dice, ¿sí? Les voy a decir esto dicho en griego, esto que dice príncipe soberano de Mesec y Tubal, o de Mesec solamente, llego hasta Mesec. En griego se dice así, Gog, Kaitengen, tu Magog, Arjonta, Ros, Mojos. Mosoj, perdón. Repito, esto, que en castellano se dice príncipe soberano de Mesec, en griego es Gog, Kaitengen, tu Magog, Arjonta, Ros, Mosoj. Gog, Kaitengen, tu Magog. Gog y Kaitengen, tu Magog, Arjonta. Gog, rey de Magog, sería jefe grande de Magog. Ros, Mosoj. Este Ros, ¿sí? Esto Ros, en hebreo, la palabra Rosh significa cabeza. Muy posiblemente este Ros, puesto acá en griego, sea una transliteración de la palabra cabeza, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hay algunos que creen ver en la palabra Ros la palabra Rus, ¿sí? Entonces, a partir de la palabra Rus, muchos consideran que se está refiriendo a Rusia. Ustedes no, pero esto es ridículo. Bueno, sí, realmente es así. ¿Por qué? Porque los primeros habitantes de lo que actualmente es Rusia, que en realidad se afincaron en lo que es Kiev, ustedes han sentido hablar mucho de Kiev en Ucrania, vinieron de los pueblos vikingos. Los rusos no descienden, los rusos de esa región, no descienden de los escitas, que yo les acuerdan que les nombré hoy a los escitas, ni de los lidios. En realidad provienen de tribus que provienen del norte, ¿sí? Tribus cercanas a los vikingos. Algún día hablábamos de esto de Rus, pero es complicar demasiado las cosas. En un tiempo, hasta tener todos estos registros históricos, creían erróneamente que Magog era el antiguo nombre que tenían los escitas, que era una tribu de Asia Central, que viajaron a través de Rusia. Luego, por error, creyeron que los antiguos escitas fueron los que originaron a los rusos modernos. ¿Por qué? Porque no había tanto contacto con lo que luego dio origen al pueblo ruso. Entonces, muchos imaginaron que los rusos descendían de los escitas, que eran un pueblo iraní. Pero en realidad los rusos no descendían de los escitas, sino que en realidad vinieron con pueblos vikingos que se afincaron al norte del Mar Negro, en la región de Kiev, ¿sí? Esta región que tanto se está hablando ahora, esta región cercana a Kiev. Se asentaron vikingos a principios de la Edad Media. ¿Qué ocurre? Que estos son datos históricos que en el siglo XIX no se tenían. Y es en el siglo XIX, fines del siglo XVIII y siglo XIX, donde hay escritores cristianos que asociaron todas estas cosas que yo les dije y tomaron la idea de que los rusos descendían de los escitas, estos pueblos iraníes. Y a partir de ahí es que elaboraron la idea de que Magog era Rusia. ¿Qué ocurre? Esto se afirmó tanto en el siglo XIX entre varios escritores cristianos, entre ellos, por ejemplo, el escritor escocés John Cummings, que luego lo siguieron repitiendo. Y hoy por hoy tenemos personas que originalmente eran cristianos y ahora se disfrazan de judíos, que siguen con la misma formación que traían antes. Y entre estos debo decirlo, una persona que ha hecho un video hace un tiempo diciendo esto de que Magog es Rusia. En realidad, lo único que está mostrando es su antigua formación cristiana, donde le enseñaron en su momento que Magog era Rusia y lo sigue repitiendo. Como les dije, hay escritores que han hecho asociaciones ridículas, como decir que Tubal en realidad sería el Tobolsk ruso y que Mesec es Moscú, cuando en realidad la ciudad de Tobol en Rusia recibe su nombre de un río que se llama Tobol, y que era un nombre que le habían dado los tártaros, unos pueblos antiguos de ahí. Y el río y Moscú recibe el nombre del río Moskva, que en realidad es una palabra de origen finés, ¿sí? de los pueblos que actualmente vivían en lo que es el actual Finlandia, y significa oscuro en finés. ¿Por qué? Por las características que tiene ese río. Bueno, resulta que hasta el descubrimiento de estas crónicas asirias que yo les comenté, donde se hablaba de Gugu, de Magugu, el único material que tenían los teólogos y los escritores eran los escritos de Flavio Josefo y los escritos de los llamados padres de la iglesia. E incluso conocían obviamente los escritos de Herodoto y del historiador romano Plinio. Pero, aunque les parezca increíble, algunos autores cristianos llegaron a tergiversar, ¿sí? A cambiar los escritos de Herodoto y Plinio para adaptarlos a sus ideas. Entre ellos es muy conocido un pastor escocés llamado John Cummings, al cual luego han seguido muchos escritores cristianos. Esto es lo loco de esto. Han seguido muchos escritores cristianos y se sabe que Cummings fraguó, tergiversó los escritos originales. Cummings desconocía
obviamente las crónicas asirias, porque estas fueron encontradas después, se basó en los escritos de Herodoto y de Plinio, pero los cambió, aunque les parezca increíble, para tratar de forzar a sus ideas. ¿Cuál es el tema con esto? La existencia de un pueblo que eran llamados los escitas. Los escitas eran un pueblo de origen iraní que dominó, sí, gran parte de lo que es Rusia y Ucrania, ¿verdad? Yo les voy a mostrar lo que era el imperio escita. Bueno, miren, este es un mapa del imperio escitia, ¿sí? Los escitas. ¿Lo ven? Yo lo estoy mostrando acá con el ratón. Acá volvemos a tener la península de Anatolia. Este es el Mar Negro. El imperio escita abarcaba muchísimo, ¿sí? Abarcaba un montón y abarcaba lo que actualmente es Ucrania y parte de Rusia. Pero los escitas no son los lidios que estarían acá. Y ya establecimos que Gog y Magog se refiere a la zona de Turquía, no a la zona de donde estaban los escitas. Esto es Rusia. Si Gog y Magog fueran los escitas, sí, Magog sería Rusia. Pero resulta que Magog es esta región, la cual es Turquía. Y volvemos a lo mismo que ya hemos analizado en otro tiempo, por ejemplo, en las profecías de Daniel. ¿Sí? La bestia de los tiempos del fin no es Rusia. La bestia de los tiempos del fin es el Imperio Otomano reconstruido. El Imperio Otomano abarcaba todo esto, abarcaba en realidad acá, pero esto es desierto, abarcaba todo esto. Esta es la bestia, ¿sí? El anticristo va a gobernar esta región. El anticristo no va a gobernar esta región. Ahora bien, ¿significa esto que esta parte, digamos, esto queda afuera? No. Yo entiendo que esta gente, ¿sí? Muy posiblemente, los rusos en este caso, van a apoyar, ¿sí? A Magog. Pero nosotros tenemos que identificar claramente qué es Magog. ¿Es esto o es esto? Es esto. ¿Por qué? Porque cuando surge el anticristo, si estamos confundidos de cuál es el lugar del cual se está hablando, no lo vamos a identificar. ¿Por qué? Porque el anticristo no gobierna desde acá, desde Moscú. El anticristo posiblemente va a gobernar o bien desde Constantinopla o bien desde Ankara, lo que es la actual Turquía, y reconstruir el imperio turco. Bien, no hay dudas de que Gog es un gobernante que va a surgir en los tiempos del fin, se va a asentar en la región que en antiguos tiempos era conocida como Lidia. Esa región está en la actual Turquía, por lo cual Gog, como una figura del anticristo, será un gobernante de la actual Turquía o alguien que Israel apoye de la actual Turquía. Este va a tener el control del Medio Oriente y va a contar con el apoyo de otras naciones. Obviamente va a contar con el apoyo de Put, de Fut, de Cus, que ya vimos que es Sudán, Egipto, Libia. Va a contar con el apoyo de Rusia, posiblemente, con el apoyo de Siria, con el apoyo de Jordania, todas esas regiones circundantes a Israel. Va a crear una confederación de naciones, recreando el antiguo Imperio Otomano, el que sufrió una herida no mortal en el año 1924. Y si ustedes se fijan, cada día Turquía está teniendo una importancia mayor. Si vemos que Turquía, bajo la figura de su presidente, Tayyip Erdogan, o quien sea, se transforma en el mediador de la paz final entre Ucrania y Rusia, no tendremos ninguna duda de que ahí se está manifestando el ser de iniquidad que va a venir prometiendo paz y seguridad.